Hola a todos queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy no se pierdan el video que tenemos para todos ustedes, ya que estaremos presentándoles este nuevo sistema de audio aquí en el canal, que es de la marca JBC y es el MX D701T. Así que no se pierdan el video, véanlo hasta el final y vámonos con la intro. A todos los fanáticos y amantes del mundo del audio en general les damos la más cordial bienvenida a este nuevo video, no sin antes mencionarles que si son nuevos en el canal, muy cordialmente les invitamos a que se suscriban y a que vean el contenido que tenemos para todos ustedes, ¿no? Y en compañía de nuestro querido amigo Mr. Patito, como siempre aquí, agradecidos con todos ustedes queridos suscriptores y amigos por mirar nuestro contenido, tenemos un sistema de audio nuevo aquí al canal, para ampliar mucho más nuestra biblioteca audiovisual, ¿no? Para todos ustedes y así, pues en algún momento que quieran adquirir un sistema de audio, acudan al canal para ver las reviews, las pruebas de audio correspondientes y así decir en algún momento, este es el equipo que yo quiero adquirir, ¿no? El día de hoy les presentamos otro hermosísimo sistema de audio de la marca JBC, japonesa legendaria, que es el MX-D701T. Un sistema de audio que me ha dejado, la verdad, muy sorprendido con la calidad en el sonido que tiene. Sin más preámbulos, vamos a proceder a hablar de lo que son los baffles o los parlantes. Características exclusivas de la marca JBC, la verdad, y les voy a explicar a continuación a qué me refiero. Dimensiones de la misma: 23 centímetros de ancho, 24 centímetros de profundidad y una altura de 34 centímetros. Tenemos aquí un woofer de 13.5 centímetros de diámetro que lanza unos bajos muy bonitos entonados entre lo semiprofundo y dinámico. Un tweeter de 2 pulgadas y que parece ser un domo o un tweeter de cúpula, pero es simplemente un piezo eléctrico con un forro por encima que da la impresión de que es un tweeter de domo o un tweeter de cúpula, como se los dije, ¿no? ¿A qué nos referimos con la característica especial de JBC? Los equipos de la marca JBC, tanto los antiguos como los modernos, se ocuparon de entonar muy bien en tema de graves las frecuencias al lado semiprofundo y profundo. Tenemos aquí un sistema Bass Reflex con el denominativo que ven ahí de laberinto. Está obviamente en inglés, lo que significa que quizás por dentro esta caja no tenga un sistema de laberinto en toda la caja, simplemente en la parte de salida, que sería todo este bloque de acá únicamente, pero por dentro una especie de laberinto solo en la salida de los ductos de aire. Este conjunto da un sonido muy bonito y muy encantador entonado entre los bajos semiprofundos dinámicos con un toquecito ligero de profundo y una acústica tremendamente buena. Pasemos a hablar de lo que es el cabezal. Un cabezal, como están viendo aquí, con una iluminación hermosísima. Ahí lo tenemos. Los colores llamativos, las caseteras iluminadas. Muy bonito y muy sencillo de manejar este sistema de audio. Tenemos acá 3 bandejas de discos que leen solamente CDs de audio en formato normal o común y corriente. Tenemos el sistema de escalera, como saben, ¿no? El visor de pantalla. Tenemos la perilla del volumen que tiene hasta 50 puntos máximos de volumen, como están viendo ahí. Funciones que tiene este sistema: CD, radio AM/FM, tape o caseteras y lo que son VCR o la entrada auxiliar, solamente que aquí tiene otro denominativo u otro nombre. Ecualización que manejamos en este sistema: ecualizador de 3 bandas clásicas, low, mid y high, como están viendo ahí, y programables las mismas, ¿no? Potenciamientos de sonido que tiene este sistema: el SA Bass es un sistema de bajos que ahí lo ven, está en apagado en este momento, nivel 1 y nivel 2. Noté que en algunos tracks musicales automáticamente regula los graves, pero quizás sea mi impresión, ¿no? Dolby Pro Logic. Este sistema de audio tiene de fábrica en algunos países 5 bocinas, una central y las correspondientes traseras pequeñitas que van encima de los parlantes, adicional a estos que tenemos por aquí. En total 5 baffles que tiene este sistema, pero en algunos países han llegado, como están viendo, en el formato de 2 baffles únicamente. Este sistema sirve para ver películas o agarrar el sistema de audio en formato 5.1. Pasemos a hablar de las partes internas de este sistema que tenemos por aquí. Tenemos por dentro un transformador convencional cuadrado para la alimentación de todo el cabezal, de todas las partes internas, ¿no? En la parte de amplificación tenemos 4 TDAs, 2 7295 y 2 7294. Créanme que este equipo tiene una potencia muy buena y llega a ser la competencia directa de los sistemas de audio de la marca Sony del año 1996, como son la línea GR. Estamos hablando del GR7
GR5, GR8, GR10 AB, ¿no? Entonces, incluso hasta el mismo color, fíjense, está por acá, ahí está. Vamos a programar el sistema de audio para las pruebas respectivas. Como siempre, ecualizador en flat o plano, como están viendo ustedes ahí, todo está en 0, low, mid y high. Perfecto. Los bajos al máximo. Ahí los tenemos. Y el volumen lo vamos a oscilar dependiendo del track musical de 30 a 35 puntos, dependiendo la potencia del tema musical, ¿no? Para encontrar un balance en el sonido. Los mismos tracks musicales que ustedes ya conocen, y sin más que decirles, utilicen sus mejores audífonos o un sistema de audio para tener una mejor experiencia auditiva. Y vámonos con las pruebas de inmediato. ¿Quién lo diría? En esa cama vacía, yo vivo
See the shots that I took, wet like I'm booked, wet like pirata sobre o caixão. Oh, 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 oh. E uma garrafa de rum. Deu briga, bebida, saiu confusão. Oh, 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 oh. E não sobrou nenhum. 13 piratas sobre o caixão. Oh, 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 oh. E uma garrafa de rum. Deu briga, bebida, saiu confusão. Oh, 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 oh. E não sobrou, e não sobrou, e não sobrou nenhum. Queridos amigos, me fascinaron las pruebas que hicimos el día de hoy con este hermosísimo sistema de la marca JBC. Como siempre vamos a dar nuestro punto de vista, tocando como siempre dos factores que creemos que son importantes de mencionar, ¿no? Lo que es calidad y potencia. Déjenos saber también sus opiniones en la caja de comentarios. Como les dije al inicio del video, este sistema de audio sorprende con la calidad que tiene. En tema de calidad de sonido, un sonido característico de los sistemas de audio de esta generación de los 90 de la marca JBC. Un medio muy bueno, muy agradable, bien definido. Las voces, instrumentación, percusión se notaban muy claros en este sistema. Unos agudos nada estridentes, suaves y precisos, y también obviamente bien definidos. Y unos bajos entonados entre los lados semiprofundo, profundo, ligero y dinámico potente. Con el semiprofundo de igual manera muy potente y no tan intensos en tema de graves. De hecho, me atrevo a decir de que este sistema de audio suena mucho mejor que los sistemas de audio de la marca Sony de la línea GR, que sería la competencia directa. Ya que estos sistemas de audio de la línea GR de Sony tienen unos agudos muy poderosos, también bien definidos, pero bastante fuertes, y unos bajos más intensos entre lo semiprofundo y dinámico que este JBC. Pero a estos sistemas Sony les falta un pelín de notas medias en el sonido, cosa que este JBC lo tiene. Aunque no tiene bajos tan intensos, pues compensa la verdad con el balance de sonido que tiene y muy bien. De hecho, si queremos aumentar la experiencia, mejorar la experiencia, mejor dicho, en tema de graves, atrás tenemos una salida para subwoofer activo y una salida de audio para hacer conexión puenteada y llevar el audio de este sistema a otros equipos, como ustedes ya saben, ¿no?
En tema de potencia, es un equipo que tiene una potencia con los 4 TDAs que trae, la verdad, muy buena. No se le exige más a este sistema de audio. Exactamente y equivalente a la misma potencia que tienen los equipos de la línea GR de la marca Sony. Hasta en eso se parecen muchísimo. Una potencia ideal para manejarla en una habitación, en un cuarto, súper buena. Para una sala mediana, de igual manera, sirven muy bien estos sistemas de audio. Para sacarlo a un lugar abierto, puede funcionar porque como tiene bajos semiprofundos y dinámicos también, el bajo dinámico en lugares abiertos o cerrados se desempeña bastante bien. Entonces, quizás con otro tipo de parlantes serviría mejor este cabezal en un lugar abierto. Por ejemplo, unos parlantes de los LBT o de los Aiwa NSX999 o de los mismos Sony de la línea GR o GRX, sin ningún problema funcionaría. Ya que pasando del volumen 38 para arriba, los graves de este sistema, a través del woofer que tiene, se descontrolan un poquito y hacen una especie de un sonido un poco ronco dentro de las cajas, y los bajos se ensucian, las frecuencias que tienen que salir se ensucian un poquito. Pero como les dije, si se escucha un volumen moderado, la calidad de audio que te va a entregar este sistema es muy buena. Bueno, queridos amigos, ese fue el video del día de hoy, esperando que este sistema de audio, como a mí me gustó muchísimo, les haya gustado a ustedes. Querido Jorge Nogales, mi querido amigo Jorgito, muchas gracias por habernos facilitado este equipo que también pertenece a tu colección. Muchísimas gracias por apoyarnos aquí en el canal, y muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, por mirar nuestro contenido y ver los videos hasta el final, ¿no? No olviden suscribirse a Juanpa LC Audio, seguiremos trayéndoles más material de este tipo. No olviden darle like justamente al video, dejarnos sus opiniones, sugerencias en la caja de comentarios, y hasta pronto. Nos vemos en una próxima oportunidad con todos ustedes, queridos amigotes. Abrazotes exitosos y muchas bendiciones.